Salmo 119, a partir del versículo 97, y así dice el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Decía el salmista, y nosotros como salmistas también, ¿no? Decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Mas yo, más que los viejos, dice, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Hasta ahí la lectura. Gracias, querido. Gracias, Dios. Gracias, amado. Ambiéntanos en ti, envuélvenos en tu presencia como en un manto. Y por nada ni por nadie seamos de allí removidos. Y tengamos ese ambiente de gloria, de paz, de plenitud, de comer comida del cielo. Pan fresco, Dios, maná del cielo. Tu palabra hoy descendiendo, hojaldrada y endulzada como miel, para endulzar nuestro paladar y todo nuestro ser. En el nombre bendito de Jesús, gritemos amén. Hermanos, tomen asiento. Qué importante es volver al principio, ¿no? Al principio también de estas cosas. Estas cosas son principio de Dios para nosotros, que en el comienzo, yo creo que así todos, ¿no? Yo por lo menos me acuerdo, yo me comía la Biblia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque en volumen no era tanta. Aquella, mi primera Biblia, en verdad era apenas un Nuevo Testamento de los azules, de los chiquitos, de los Gedeones. Y a la luz de la vela, me acuerdo viviendo en el campo, en una estancia, pasando por lo menos gran parte de mi tiempo, me comía aquello que empezaba a leer. Y me acuerdo que Dios, por recomendación de quien me evangelizó, me llevó a leer primeramente los proverbios, ¿no? Cuánta sabiduría de Dios, no solamente en los proverbios, ¿no? Qué bueno haber comenzado mi carrera cristiana a través de tantos consejos sabios que, por ejemplo, ¿no? Son también consejos de sabiduría para todos nosotros, ¿no? Y me dijo mi mentor, el que me predicó y el que me encaminó hacia eso, me dijo, bueno, son 31 proverbios, léete uno por día. Y como que para cada día nosotros tenemos que tener proverbios de Dios, ¿no? Sabiduría de Dios, eso tan importante, que nos puede hacer más sabio que los sabios, porque acá abajo talla la sabiduría terrenal, pero la sabiduría del cielo nos es dada a través de una palabra viva y hermosa, poderosa y eficaz, como es solamente la palabra de Dios. En días donde parece que estuviera perdiendo vigencia en algunos, no fuese tan importante y no tuviese tanta aplicación, pero vaya que la palabra de Dios es contemporánea, porque todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tan importante era para aquel salmista como para nosotros como salmistas, como adoradores, quiere decir eso. Gente que quiere honrar a Dios, que quiere adorar al Señor, que queremos ser de honra, y no solamente cuando le cantamos cánticos, ¿no? Y es lindo cantar, y qué bueno que salió todo hoy. En esa parte también, a pesar de un día de paro, qué bueno que vos no paraste, ¿no? Qué bueno que la presencia de Dios jamás para, ¿no? Y poder ser adoradores y estar adorando en esa medida que nos da justamente la alabanza como parte, como vehículo de honra para Dios. Pero mucho honra a Dios, hermano, que nosotros amemos su palabra. Que nosotros honremos su palabra y la tengamos como palabra de quién es.
como palabra de parte de quién viene, como palabra ungida por Dios, nunca tan bien definida, ¿no? Como ella misma se define. Y para eso, para ayudarnos en eso, en segundo libro de Timoteo, yo se los leo igual, pero si quieren buscarlo, allí en el capítulo 3 de segundo libro de Timoteo, se habla y se dice de ella, ¿no?, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Qué maravilla, ¿no? Poder tener el oráculo de Dios, poder tener la palabra de Dios. No estamos delante de un libro más. Estamos, como dice acá, estamos delante de la Escritura. Y Escritura con mayúscula. Es palabra inspirada por Dios. Es escrita, ¿sí?, por Dios mismo. Podemos tener alcance a muchísima otra literatura. Pero yo, de que conocí esta Escritura con mayúscula, todo lo demás pasó a segundo plano. Esta pasó a ser cabecera de mi vida, ¿no? La palabra de Dios. Siempre me gustó leer. Hablándote, como te hablaba al principio, de mi época campestre, de campo y todo eso, yo leía muchos libros. Yo me vacié casi, me recorrí una biblioteca entera de material que me dejó de alguna forma como herencia, podría decir, mi abuelo. Y ahí encontré literatura de mi gusto en aquel tiempo. Me pasaba noches enteras leyendo. Pero cuando nos encontró hacia nosotros todos, ¿no?, la Escritura de Dios con mayúscula, eso abordó en nosotros, ¿sí?, y llenó en nosotros cosas tremendas que ninguna otra Escritura puede saciar así nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por tu palabra? Porque no es cualquier palabra, como dice acá, es palabra inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y además dice, es útil. La palabra de Dios tiene una aplicación, una utilidad en nosotros, un poder creativo, transformador en nosotros, inimaginable. Siempre vamos al obvio ejemplo, ¿no? El poder de la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es útil. Es útil, dice, también para enseñar. Que estamos siendo enseñados, que estamos aprendiendo durante toda la vida, es un hecho, ¿eh? Jamás pensemos que ya la sabemos todas. La palabra de Dios es algo tan profundo como infinito, en contenidos, en enseñanzas para nosotros, toda ella, de principio a fin, ¿sí?, de tapa a tapa, es útil, nos enseña. ¿Qué más dice? Nos redarguye. Cuando uno lee la palabra de Dios es convencido de lo que está mal en uno. Ayer yo estaba delante de una persona que yo sabía un poquito la situación personal de ella y bueno, y aconsejando y dando el punto de parecer de Dios, el consejo de Dios, y viendo como que realmente eso, bueno, sí estaba siendo escuchado, pero que bueno, como que Dios iba a hacer lo suyo en su debido tiempo, ¿no? Porque es Dios, no uno, es Dios el que nos redarguye. Es Dios el que de repente viene y nos convence de aquello que no nos soltaríamos de otra manera, que no lo corregiríamos de otra manera. Por eso dice, es útil para enseñar, es útil para redarguir y es útil para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero también, aquí en el segundo libro de Timoteo, en relación a la importancia de la palabra de Dios, pero a estos tiempos, en qué habría de pasar en cuanto a estos tiempos finales y la palabra de Dios, dice que, capítulo 4, versículo 3, que vendría tiempo, que es este, cuando dice, no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina corrige, la sana doctrina nos confronta. Y uno como que sufre, ¿no? Que el Señor venga y nos señale algo y nos diga, no, eso está mal, tenés que cambiar tu carácter, tenés que cambiar tu actitud, tenés que cambiar tu manera de ser, tu accionar, tu conducta. Y eso trae un sufrimiento a nuestra humanidad, ¿no? Pero vendrá un tiempo donde va a haber también, dice, aún comezón de oír, como inquietud, como que no se va a querer oír.
la palabra de Dios. Y termina diciendo, y muchos apartarán de la verdad el oído. Pero volviendo al Salmo 119, decía el salmista, y digan hoy también los salmistas: oh, cuánto amo yo tu ley. Amén. Y en días donde todo esto otro batalla, ¿no? El perderle la importancia que en sí sigue teniendo la palabra de Dios, pero nosotros proclamamos y decimos: oh, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra, que dice es ley, la tenemos por ley. Tiene que ser justamente eso, algo que tiene autoridad, algo que no declive, que no tiene, diríamos, una atenuación, porque los tiempos van cambiando, los pareceres son otros, pero nosotros tenemos la palabra de Dios como ley. Y decía el salmista que todo el día la palabra de Dios, estaba dentro de él a manera de meditación, permanentemente. Y eso es fácil cuando se tiene la palabra como la tenemos nosotros por dentro, tanto que dice que el Señor la escribió en la tabla de nuestro corazón todo el día. Decía el salmista: es mi meditación. Y dice: y me hace más sabio que mis enemigos. La palabra de Dios te da el consejo, te da las maneras de ser libre de las acechanzas, de los ataques del implacable enemigo. La palabra de Dios te es por escudo. La palabra de Dios te da el consejo y te dice de qué manera ser libre de la destrucción que el enemigo está haciendo entre muchos. No así entre aquellos que guardamos el consejo de Dios en nuestras vidas. ¿Gritamos amén? Nos hace sabios entonces para la victoria. En lo cual, ¿de qué otra manera podríamos salir adelante si no fuera bajo la luz del consejo de Dios? Y este salmista, frente a un tema que es la sabiduría de Dios, el conocimiento que da Dios a través de su palabra, algo que no tiene techo, él dice, justamente por su actitud, ¿no? Por ser una persona que guardaba la palabra, que meditaba en ella todo el día, él dice, versículo 99, dice: más que todos mis enseñadores he entendido. Y aún más adelante dice: aún más que los viejos. Quiere decir, él no solo se superó a sí mismo, sino que superó el nivel de aprendizaje de otros. Porque él era una persona que respetaba la palabra de Dios, que la ponía por obra, que la guardaba. Y eso te da más amplitud y te ensancha el horizonte del conocimiento y la revelación de Dios, que, déjame decirte, va en aumento en este tiempo. Dios está revelando cosas que antes estaban ocultas en la Escritura. Porque viene, y este es el tiempo final, donde vamos a entender cosas que antes no se entendían. Y es importante eso para nosotros, pero también para aquellos que necesitan la luz de Dios en medio de las tinieblas de aquí abajo. Y es realmente un tiempo, hermanos, para que estés mirando la profundidad de la palabra de Dios como algo infinito, pero algo que podés alcanzarlo, podés superarte. No pienses que ya llegaste, siempre hay más para descubrir en la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos gritan amén? Más que mis enseñadores, decía él. Más que los ancianos, los que llevan más tiempo que yo. ¿Sí? Los que están quizás hace tanto tiempo. Como que quizás ellos se hubiesen quedado, ¿no? ¿En qué comodidad, en qué estación de la vida cristiana? Capaz que algunos ahí se sentaron en la comodidad, pero hay tesoros ocultos para seguir descubriendo. ¿Decimos amén? Y es importante que también veamos cómo este salmista, en un breve pasaje, ¿no? De un extenso pasaje como es todo el Salmo 119, pero estos breves versículos, también dice que él tenía mucha atención en los testimonios de Dios. Versículo 99, tus testimonios son mi meditación. ¿Y sabes que Dios testifica de sí mismo, de su poderío, de su grandeza, de sus hazañas, de sus prodigios? Los testimonios de Dios
están aquí en la Escritura. Y en esto meditaba este salmista. Meditaba en lo que Dios hizo, porque es lo documentado, sí, en la Escritura, en ese sentido. Nos cuenta justamente para que entonces nosotros nos inspiremos y podamos estar creyendo que de acuerdo a aquellos antiguos testimonios de lo que Dios hizo con otros, lo sigue haciendo y lo va a hacer con nosotros, porque Él es el mismo Dios. El mismo Dios que fue de ellos es nuestro Dios. Y así como libró batallas, se las quiere librar con nosotros. Así como pronunció victorias tremendas, sí, en ejércitos muy desiguales, en situaciones aparentemente ya ganadas por el enemigo. Como los testimonios de Dios describen otras realidades, ¿no? Tal cual el caso de Ezequías, cuando Sennacherib, una multitud enorme, rodea y sitia Jerusalén, y parece que era batalla perdida, pero el testimonio de Dios dice que a pesar del sitio, del bloqueo, de todo lo que vino dura y fuertemente contra la Jerusalén de Dios de aquel tiempo, cómo descendió el ángel de Jehová, que no es otro que Jesucristo, y trajo tremenda liberación y obró con tremendo milagro. Testimonios de las obras poderosas de Dios en las cuales vos y yo también tenemos que estar meditando. Gritamos amén. Y todo esto, ¿por qué? Mirá, versículo 101, porque decía él que él guardaba la palabra. La palabra se nos puede ir, la podemos perder, dice la parábola del sembrador, que la semilla es plantada, pero no todos, ¿no?, la guardan como tienen que guardarla, no todos los terrenos, no todos los corazones, pero el buen corazón, como el tuyo y el mío, guarda la palabra de Dios. La guardamos dentro de nosotros como en un buen tesoro. Y eso nos nutre adentro de nosotros y nos da la fortaleza en los momentos de debilidad. Porque no solo de pan se vive, sino de la palabra de Dios, que te fortalece, que te anima, que te alienta, guardando la palabra, meditando, decía, en los testimonios, pero también no apartándose, dice más adelante, de los juicios de Dios, no olvidándose de eso, porque Dios es un Dios de justicia. Y cuando uno conoce la palabra de Dios, aprende a temer a Dios. Porque entonces, como dice acá, no nos apartamos, no se aparta de nosotros el conocimiento, no solo de los testimonios, sino de los juicios de Dios. ¿Cómo vinieron juicios? Cuando hubo desobediencia, cuando hubo rebelión, cuando las cosas no se hicieron tal cual tendrían que haberse hecho, los juicios de Dios vienen, aunque Él no quiera, en el sentido de que Él se duele del castigo. Pero los juicios están también ahí en la palabra de Dios, de la cual nos nutrimos en ese sentido también para temer a Dios, para saber que nos conviene andar bien y hacer bien y de acuerdo a su palabra, porque Dios es un Dios de juicios también. ¿Gritamos amén? Por eso Él decía, no me aparté de tus juicios. Y por todo esto y por mucho más Él exclamaba y decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Hermoso, ¿no? La palabra de Dios. Cuán dulce que son. A mi paladar, a mi boca. Pero no tiene que quedar ahí, ¿no? Porque cuando Ezequiel comió el rollo, lo comió y fue dulce, ¿no? Así tal cual, en su boca. Pero luego eso ingresó dentro de él. Como recién se decía, guardar la palabra de Dios en un buen corazón. Que eso haga en nosotros el efecto para lo cual está siendo enviada, porque ella es como una espada de doble filo, que entra hasta lo profundo, hasta los tuétanos, que discierne nuestros pensamientos, pero qué dulce que es. ¿A quién acaso no le gusta comer algo dulce, no? Como postre, ¿no? Por ejemplo, al final de la jornada es lindo, por lo menos a mí me encanta, como postre de cada día, la dulzura de la palabra de Dios. Terminar el día comiendo de lo dulce de Dios. Eso que te saca lo amargo, eso que te libra de toda esa tristeza y amargura que se te quiere generar por tantas otras cosas, pero la palabra de Dios viene para endulzarnos.
La palabra de Dios viene para que nuestra vida tenga un sabor agradable, más dulce que la miel. Así son tus mandamientos, a través de los cuales adquirimos inteligencia. Y termina diciendo, es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Una lámpara que se enciende y nos muestra, ¿no?, nuestra situación de hoy. Lámpara a nuestros pies hoy, donde estamos parados. Pero también es lumbrera, es foco para nuestro camino, para mirar para adelante y saber hacia dónde y cómo tenemos que ir. Y sabiendo cuál es nuestro destino eterno en Cristo. Y esa nos proyecta como foco, ¿no?, aquellas cosas que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Porque es lámpara, pero también es lumbrera para nuestro camino. ¿Gritamos amén? Cerrá tus ojos y oramos. Oramos porque Él nos ha dado aquello que sostiene al universo. Dice que por la palabra de Dios toda la creación es sostenida. La palabra de Dios es algo vivificante, es algo que sostiene, es algo que nos da vida. Gente que come de la palabra de Dios a diario como de pan cada día, es gente fortalecida, es gente inspirada, es gente con fe, es gente con inteligencia del cielo, es gente con sabiduría de lo alto. Es gente que tiene victoria sobre sus enemigos. Es gente que crece en sabiduría, aún más que sus enseñadores. La palabra de Dios es una biblioteca de vida. Es un algo que tenemos que desempolvarlo. Tenemos que ponerlo sobre la mesa como nuestro libro cabecera. Y en ella sustentar nuestras vidas. Y hacer de ella aquello para lo cual Dios lo dejó. Sí, una palabra impartidora de vida. Una palabra que nos da testimonios. Una palabra que nos anuncia los juicios. Nos enseña el camino por donde tenemos que andar para no transgredir los límites. No sea que promovamos lo que Dios no quiere. Y es su enojo, su castigo, sus juicios. Alguien me preguntaba en estos días, pero pastor, ¿usted qué piensa? Esto de la pandemia, del COVID, ¿qué es? ¿Es de parte de Dios esto? Y yo digo, sí, claro. Primera cosa, porque son señales de la segunda venida de Cristo. Las pestes, las hambres se están anunciando, pero también es como juicios que están llamando la atención de un mundo, sí, no ignorado por Dios, pero un mundo que ignora a Dios. Un mundo que le ha dado las espaldas a Dios y aprueba lo malo como bueno. Y hace uso justamente de su albedrío de la peor manera. No buscando hacer aquella buena y perfecta voluntad de Dios, la cual Él, con todo este largo tiempo que lleva la gracia, ¿no?, la humanidad no está aprovechando esta gracia mientras dura. Y Dios, como Dios de amor que es también, de alguna forma llama la atención. Pero hoy Dios buenamente nos atrae con cuerdas de amor para que nosotros exclamemos en cada comienzo de jornada: oh, cuánto yo amo tu ley, todo el día en ella meditaré. En la palabra de Dios, no lo que dice el informativo, no lo que dice la opinión del mundo. Meditar en la palabra de Dios, porque ella te sostiene, hermano. Ella te va a vivificar, te va a hacer más sabio que los sabios, te va a librar de errar el camino, te va a librar de disgustar el corazón de Dios, te va a enseñar a agradarlo. Te va a encaminar por el camino angosto, pero por el que te conviene, el que lleva a la vida eterna. Amado, te damos gloria. Gracias por tus testimonios, Rey. Porque esa tu palabra nos cuenta lo grande que eres.
los hechos poderosos que hiciste y que sigues haciendo, porque en ti no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Tú eres el eterno de ayer, de hoy y por siempre, Rey. Queremos mirar nuestras realidades hoy a la luz de tus promesas y ver que la lumbrera, el foco de tu palabra, Señor, nos proyecta un tiempo bueno venidero. Y nos enfoca también nuestros pies ahora que estamos bien parados en Cristo, donde queremos estar mañana también, y el día siguiente y cada día. Que nos ilumines, Señor, tu palabra a permanecer, hoy y cada día. Pero dales, Señor, proyección de vida a tus hijos. Señor, que puedan mirar más allá de lo inmediato, según la luz de tu palabra y tus promesas, sabiendo, Señor, que lo que viene es mejor que lo que ahora hay, porque vamos a ir en aumento, porque va la gloria en aumento. Bendito Señor, te bendecimos por tu palabra, siempre viva, siempre eficaz. Una palabra que hacemos bien si a ella estamos atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Señor, después de este día, tu palabra, Señor, tu pueblo la va a empezar a leer más todavía. Y como siempre decimos, ¿qué leerla? Más aún la va a escudriñar. Porque además ella es la que da testimonio de ti, Jesús. Te conocemos más, Jesús. Cuando leemos más tu palabra, más te conocemos, Cristo. Aún desde el Antiguo Testamento se habla de ti. Aún tus hechos poderosos a través del ángel de Jehová, que eras tú mismo en otra época, manifestado como Dios mismo aquí en la tierra. Señor, hacenos más sabios, primero que nosotros mismos, de lo que fuimos hasta hoy. Que superemos, Señor, el nivel de sabiduría, de saberte, de conocerte, y saber y conocer tu voluntad. Que la superemos ese nivel de sabiduría y no nos estanquemos jamás, porque esto no tiene fin, porque tú no tienes fin, y esta es tu palabra, Señor, eterna, en todas las dimensiones, en profundidad, en anchura, en altura, en longitud, en alcance. Así es tu palabra hoy, Dios. Gracias, que sobre todo tú eres nuestro enseñador, y jamás el discípulo va a superar al maestro. En este caso, porque tú eres nuestro maestro. Y a tus pies, Señor, queremos estar. No como Marta, afanada y turbada, como María, que escogió la buena parte, estar a tus pies, escuchándote, leyendo no solo hoy la Biblia, recibiendo una prédica, estando en la iglesia. Esa es la buena parte. Esta es la buena parte, Dios. La parte central de las Escrituras, Salmo 119. La importancia de tu palabra, hoy y siempre.